semanas estaba hablando con una amiga mía que amo mucho. Nos conocimos en la universidad y ha sido como una relación muy bonita porque nos dejamos de hablar un tiempo de nuestras vidas, varios años yo creo, porque no me caía bien su novio. Entonces yo así de que no puedo estar contigo porque está él. Entonces era una persona así que yo no podía. O sea, entonces como hubo un momento de mi vida que no la vi. Y pero algo que me gustó mucho como de mi relación con ella cuando nos conocimos es que ella, o sea, como que fue muy raro porque cuando me la presentaron me dijeron, mira, hay otra cristiana y me la presentaron y yo, ah, ok, como si fuéramos así de que como peces y era como de mira, alguien que se parece a ti. Y me pareció muy gracioso. Y ella y yo no tenemos muchas cosas en común, podría pensar uno, más que las dos amamos a Dios de una manera muy ferviente, que totalmente nos fuimos en contra de corriente cuando se trataba a nuestros maestros y eso les causaba mucho conflicto. Entonces, ella me ha enseñado mucho porque ella es cristiana, pero es cristiana, ella es bautista. Y su vida me ha parecido un gran impacto porque los que nunca han convivido con personas bautistas tienen una manera de ser cristianos diferente a nosotros. No diría que es buena o mejor o mala o nada, solo diferente. Entonces, la manera en la que ella y yo nos relacionamos y cuando platicamos, ella me enseña mucho acerca de Dios y como de ser súper preciso y de leer y ser apasionado de la Biblia. Y luego ella me hace preguntas a mí acerca de la gracia. Porque el punto de nuestra relación es que no es que una es mejor que otra, sino las dos nos complementamos porque nos enseñamos cosas que la otra no tiene como en su radar, pues. Y eso ha sido para mí una de las amistades más genuinas y bonitas que he tenido, porque hay cosas que no estamos de acuerdo, pero nos vemos siempre para tomarnos un café, aunque no estemos de acuerdo en algo. O sea, hay cosas que platicamos y decimos, ah, ok, no, yo no pienso así. Y la otra es como de, no, yo tampoco. Y ya. Y nos tomamos un café y nos volvemos a ver y nos amamos cada vez más. Y es así mi relación con ella. Y hace unos meses me platicó una situación que tiene de salud que se veía como, es muy fuerte, ¿no? Tenía un diagnóstico pendiente y yo le dije así como de en mi momento más cristiano pentecostal, no sé ni qué somos, pero bueno, sin denominación, yo le decía, ay, hay que creer en un milagro y Dios te va a sanar y Dios te va a sanar y no sé qué. Y entonces ahí me tenías orando por ella para que Dios la sanara y cuando fue al doctor el diagnóstico sí fue justo lo que estábamos pensando, ¿no? O sea, mal porque tiene que cambiar muchas cosas de su vida por el diagnóstico. Pero la última vez que me senté a platicar con ella, me estaba contando pues lo difícil que ha sido para ella este diagnóstico y yo le decía así como, o sea, en ese momento, gracias a Dios, no dije nada. Porque ya sabes que luego te dicen una situación y tú con este corazón mucho de milagros, porque yo he visto milagros pasar, entonces era como de, sí, yo creo que un milagro va a suceder, ¿no? Y ese muchas veces es nuestra primera reacción, así como de, sí, vas a ver, Dios te va a sanar y como cosas así. Y en ese momento no sentía decirle nada más que solo escucharla. Y me dijo algo que me cambió mucho, mucho mi manera de pensar y me dijo así, me dijo, ¿y cuál sería el problema si Dios no hace un milagro? Dijo, muchas veces yo veo ciertos cristianos solamente al pendiente del milagro, pero no se dan cuenta de que en muchos momentos este momento de aflicción y este momento que me tiene en aflicción me ha hecho escuchar más a Dios. Y yo, ¿qué? O sea, no estás buscando a Dios para un milagro, sino decidiste y tomaste la decisión de buscar a Dios solamente porque te es necesario más en esta temporada que en otras. Y entonces le dije, por favor continúa con este pensamiento que estás diciendo porque siento que vas a cambiar toda mi mente ahorita.
Y entonces ella empezó a hablar de cómo, porque, o sea, ella es bautista, entonces ella, o sea, ella sabe, o sea, ella lee. O sea, no es cualquier cosa, no me está diciendo, o sea, hay veces que nos reímos porque intentamos completar nuestros versículos, así como en la Biblia dice, intentamos completar nuestros versículos y nunca lo logramos, así como de, bueno, pero si entendiste más o menos cuál, y todos, sí, ya sé cuál. Entonces, o sea, pero entiende la palabra de una manera tan profunda, y cuando dijo eso, genuinamente yo estaba impactada porque yo decía, creo que, o sea, a pesar de que sí había pensado como tú lo estás pensando, no había creído como tú lo estás creyendo. Y eso es una diferencia muy grande porque en papel todo suena muy bien. En papel todo suena como sí, hay que esta fe inquebrantable, esta fe de valientes y esta fe pero cuando las cosas están pasando de una manera diferente, o como Pablo, que hablaba de sanidad y hablaba de tener gozo en Dios, y él estaba en una aflicción y él estaba en la cárcel y él hablaba de libertad, y luego pensamos en estos testigos de la fe de esa manera, pero no nos damos cuenta que la fe en mi vida tiene que reaccionar de la manera y en la época en donde yo estoy viviendo. Porque puede ser que, bendito sea Dios, en Querétaro no nos van a meter a la cárcel por hablar de Jesús, pero hay aflicciones que estamos viviendo que no sabemos trasladar, y entonces mi fe se queda estancada en lo que yo pienso que la Biblia dice cómo se tiene que ver la fe, pero no estamos dándonos cuenta de que la fe se adapta a la situación en donde yo estoy viviendo, porque es la magia de vivir con el Dios que nosotros vivimos, que Él tiene esta necesidad y Él tiene esta manera de adaptarse a las épocas y adaptarse a las cosas, y por eso la Biblia la podemos trasladar al 2026, porque Dios tiene esa belleza de poder entender la aflicción, entender qué es lo que nos aflige. Imagínate que a Jesús y a los discípulos les hubiera causado conflicto que la gente no se quisiera trasladar para ir a la iglesia. Eso no era un problema, ellos estaban acostumbrados a andar caminando por todas partes. Entonces moverse al templo era X, era una vez al año seguro que lo hacían. Entonces Jesús y sus discípulos se enfrentaron, y las personas de la Biblia enfrentaron pruebas diferentes a las que nosotros enfrentamos. Y no tenía nada que ver con estar en un momento y una situación en donde todo está bien para que entonces mi fe se active. Mis alumnos odian los exámenes, los detestan con todo su ser. Acabo de tener semana de exámenes y yo creo que cada vez que yo paso así de, hice algo impresionante, ahí les va. Creé todo un relajo en mi escuela porque perdí mi laptop por un segundo. Todos estaban así como de, ¿cómo perdiste tu laptop? Y yo les dije, de verdad que yo no tengo idea. Yo tengo una habilidad de perder cosas que me impacta, que Dios sabe que solo Él, o sea, algo, por alguna razón, algún día voy a perder algo, espero que perda la memoria en ciertas cosas, pero eso no se me olvida. Qué barbaridad. Pero perdí mi laptop, y entonces estaba yo en el salón y estuve una hora pensando en dónde había dejado mi laptop, y eso me llevó a darme cuenta de que mi laptop no está registrado en lo de Find My no sé qué, de buscar así en Apple, no está registrado, y ahora tengo un problema con Apple por eso, pero bueno, eso es otra historia. Entonces hubo un momento en el que estuve una hora sin mi laptop, y yo estaba pensando en todos los lugares donde yo había ido, y yo estaba pensando en todas las cosas que había hecho, y no encontraba una respuesta de por qué no estaba mi laptop. Y en eso mis alumnos me empezó a decir uno, si me das 2 décimas para el examen, te la encuentro. Y yo dije, ya, nos pusimos ambiciosos aquí. Y entonces, después de una hora de no encontrar mi laptop, era un salón de 23 adolescentes listos para correr. Y les dije, el primero que encuentre mi laptop, le doy 5 décimas en el examen. Jamás había visto tanto adolescente correr con propósito. Jamás. Y de repente se corrió la voz y toda la escuela estaba buscando mi laptop. Y me dijeron, ¿es verdad que estás dando 5 décimas por encontrar su laptop? Y le digo, sí.
Y toda la escuela, las maestras me dijeron, pues, ¿qué hiciste? Yo les ofrecí 5 décimas por mi laptop porque no la encontraba. Y nadie se enojó, gracias a Dios, porque saben que soy una maestra que intenta ser ordenada, pero estaba desesperada. Estaba desesperada porque no encontraba mi laptop. Y después, ya que pasó esto, porque yo había mandado mensajes a las maestras, había hecho un montón de, así, a las nanis, a la directora, ningún adulto me había respondido mi clamor, ningún adulto. Y hasta que todos mis alumnos, hasta que un grupo de 23 corrieron la voz de que estaba dando 5 décimas por mi laptop, llegó a la maestra que se había llevado mi laptop junto con sus cosas, se la llevó. Y se dio cuenta de que mi laptop estaba en su mochila. Pero, esto es impresionante, porque si yo no hubiera activado a mis 23 ridículos alumnos que querían 5 tontas décimas que no les servía de nada, no les servía de nada, pero ellos dijeron, por eso sí me voy a mover. Eso es lo que me va a mover a encontrar algo que estaba perdido. Y si nosotros podemos activar nuestra fe por 5 décimas del examen del celestial, imagínense todo lo que nosotros podemos hacer. Y ellos no encontraron la laptop, nadie se llevó las 5 décimas, pero yo encontré lo que había perdido, porque activé algo que estaba sentado. Los últimos 3 minutos de la escuela de esa clase fueron un desastre, porque yo hice algo que activó las cosas que estaban sentadas viendo un video, contestando unas preguntas. Dije, activemos a 23 adolescentes. Y solo así pude encontrar mi laptop. Y si nosotros activamos esos 3 minutos de nuestra vida para sobrepensar no solamente las cosas que pueden pasar mal, sino mi vida estar activada para lo que sí puede suceder, estoy segura de que vamos a encontrar las cosas que habíamos perdido. La fe que nos faltaba, las cosas sobrenaturales que están sucediendo que no vemos. Durante toda la semana he tenido en mi mente, Dios está haciendo algo en donde no lo estamos viendo. Algo está haciendo. Y Dios está moviendo las cosas, pero no a veces para darte lo que tú querías, sino para que tú actives algo que va a hacer que llegues a donde tú tienes que estar. Pero Dios está haciendo cosas en lo secreto. Y nosotros cuando encontramos algo en lo secreto, es porque estamos sentados y nos encontramos en el lugar en donde está lo secreto. Ningún tesoro que se ha encontrado se encontró en medio de la casa de la persona, del explorador. O sea, hice un trabajo, ahora porque soy maestra de historia, de los exploradores de América. Y entonces ninguno de esos exploradores se encontró, no me gusta decir que descubrieron América porque no descubrieron nada, ahí va mi momento político, pero ninguno de ellos encontraron América sentados en su lugar. Ninguno de ellos encontraron América estando en el lugar en donde estaban, sino uno activó el lugar secreto y todos dijeron, si él encontró algo secreto, yo también puedo encontrar algo secreto. Y de ese explorador nunca nadie habla. Les voy a dar una clase de historia. El primer explorador que encontró América o que se encontró con América era un noruego, era un vikingo que se llamaba Leif Erikson. Y él llegó a la parte más del norte de América y él fue el primer explorador que encontró América. Pero nadie se entera de él porque te digo qué fue lo que él hizo. Él fue a lo secreto, lo encontró y decidió quedarse ahí. Y decidió adoptar la cultura que se había encontrado en lo secreto. Y entonces por eso encontramos a personas que son Native Americans, ¿qué son? Nativos americanos con los ojos azules. ¿Por qué? Porque hubo un vikingo, pero nadie habla de él. ¿Por qué? Porque él no llegó y dijo, ay, sí, yo lo encontré y aquí se va a hacer lo que yo quiera. Porque él llegó, se adaptó a la cultura y fue parte de ellos. Y entonces
la cultura de fe que nosotros tenemos que tener y la cultura de fe que nosotros tenemos que adoptar es que cuando encontremos algo en lo secreto que Dios nos está llevando a encontrarlos, nos quedemos ahí y adoptemos la cultura de ese lugar. Y ya mucho tiempo después dijeron, ay, ¿cómo que Cristóbal Colón no fue el primero en encontrar aquí? ¿Por qué tienen los ojos azules? ¿Por qué? Y después se enteraron de la grandeza de que el que encontró lo secreto y se quedó a habitar en lo secreto. Pero a veces queremos mover nuestra fe y decirle a Dios, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo muevo mi fe, yo no entiendo lo que quiero que está pasando, pero yo tengo un deseo en mi corazón y yo quiero que Dios se mueva al deseo de mi corazón. Y hacemos preguntas que son absurdas al Dios omnipotente y omnipresente. Si tuvieras 5 minutos con Dios así de cara a cara, no de que en tu casa orando y teniendo fe, pero así de que ves a Dios a cara, ¿le preguntarías qué es lo que te vas a poner ese día? Claro que no. ¿Le preguntarías cómo amarrarte los zapatos? Claro que no. ¿Tú preguntarías cosas que te has estado preguntando toda tu vida? Como por qué los moscos existen. No es cierto. Yo tengo una lista de cosas que yo hay veces que estoy en la historia con mis hermanas, sobre todo porque de ellas sale esta discusión, y que me volteo al cielo y le digo, Dios, cuando estemos en el cielo, ponles un video de lo que de verdad pasó. Y yo creo que Dios tiene una lista para ver quién tiene razón. Pero cuando estamos en lo secreto tenemos que habitar en la fe de lo secreto. Tenemos que estar tan con fe, no porque todo esté pasando como yo quiero, sino porque estamos entendiendo que las cosas que Dios hace muy pocas veces pasan como yo quiero. Es más, casi nunca pasan como yo quiero. Pero cuando estamos habitando en ese espacio y en ese lugar de fe, entonces mi vida empieza a cambiar, porque entendemos lo que Romanos dice. En Romanos 8, ahorita les voy a decir, perdónenme, 8:31, léanlo todo en su casa, espero que todos lean la Biblia en su casa, pero dice en el 8:38 dice, estoy convencido de que nadie jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, entiendan, ni la muerte, ni la vida. Porque hay cosas en la vida que nos separan de Dios. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Dice el 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada de toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros habitamos en el secreto de que Dios nos ama, entonces mi vida y todo lo que yo soy, que está trabajando Dios en lo secreto, se alinea a los planes del cielo. Porque yo estoy creyendo, no porque lo tengo hoy. Yo estuve hasta las 2 de la mañana viviendo en un rant de fe ayer en mi computadora, así. Pero ridículo, porque ni tengo para hacer lo que quiero hacer. Me puse a hacer un currículum hermoso, porque creo que Dios está haciendo algo en lo secreto, y creo yo también que tengo que llegar a lo secreto y activar lo que estaba dormido. Y cuando yo activo lo que está dormido, Dios tiene chance de enseñarme lo que me tiene que enseñar. Y entonces yo, a partir de hoy, me quiero posicionar en un lugar, en mi mente, en mi corazón, en lo que veo, en lo que no veo, para que yo pueda llegar a ese lugar y pueda decir, wow. Y yo pueda llegar
llegar a ese lugar y Dios me diga, te estaba esperando. Pero cuando yo hago eso, tengo que vivir una vida en la que yo me encuentre con Dios todo el tiempo. Y Dios tiene una magia de hacer cosas para nosotros y prepararnos para cosas que antes no veíamos que estaban pasando. Esta semana estaba haciendo un devocional porque les digo que yo no sé, le digo a una amiga, yo no sé qué hacía cuando vivía con mi hermana, que yo nunca tenía tiempo para nada. Ahora esto que vivo sola, se me pasa el tiempo tan lento. Y yo estaba así de que, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, voy a estudiar, porque como buena maestra soy. Y empecé a hacer un devocional que decía que el nombre del devocional es ¿cómo puedo confiar en Dios? Era apuntando a Dios es bueno. Y Dios ya te ama. Y Dios ya te dio todo. Entonces tú tienes que llegar a ese lugar. Y tú tienes que posicionarte en este lugar. Y la cruz, me encanta esta parte que leí, dice que la cruz es la parte visible que Dios hizo para que nosotros supiéramos que Él nos ama. Y cuando Él nos ama, no nos ama y espera que nuestra fe sea una fe que no ha visto nada. Todos tenemos un milagro en nuestra vida. Esa es la señal de que Dios no espera que tu fe sea ciega, como Love is Blind. ¿Han visto ese? Esta temporada está tremenda. Dios sabe que hay cosas en nuestro corazón y por eso ha hecho milagros anteriormente para que cuando nosotros tengamos un momento en el que no creemos que Dios lo pueda hacer, recordemos lo que ya hizo. Que ya fue bueno con nosotros. Y si se nos olvida algo, entonces recordemos la cruz. Que si no hubiera hecho nada, con la cruz fue suficiente. Pero es momento, iglesia, de entrar en este lugar, de que encontremos ese lugar secreto y habitemos ahí. Y hagamos ahí nuestra casa y hagamos ahí nuestro lugar, porque ahí es donde Dios quiere hablar las cosas que no ha hablado antes. No sé si se acuerdan cuando eran niños, y seguramente a todos nos pasó, siento que es una experiencia universal, que alguien hizo como un fuerte o un lugar secreto y que te dijo, ven, y que se escondían. Todos los podían escuchar, pero ustedes estaban seguros de que era solamente algo entre nosotros dos. Ahí es donde yo quiero habitar. Yo quiero habitar en esos lugares en donde Dios hace un nicho y que me dice así como, te voy a decir algo. Pero si yo no estoy en el mismo cuarto en donde Dios está, yo no le escucho decirme que venga. Si yo no tengo fe para creer que Dios va a hacer algo, no va a pasar. Muchas veces, y hoy me dijeron hoy esto, la actitud es lo más importante. Cuando nosotros entramos, no que todo está bien, no que todo está saliendo como yo había pensado, no que en mi lista estoy check, check, check. Así hizo Dios las cosas, como yo las tenía pensadas, sino cuando no las hace y Dios se sale de ese compás y entonces mi fe tiene que crecer porque lo tengo que alcanzar a Él. Porque Dios es activado por nuestra fe. Ahorita cantábamos mover tu corazón y yo estaba atrás y cuando estaban ensayando yo estaba así de, ¿cómo muevo tu corazón? Y la única manera de mover el corazón de Dios es con fe. Cuando yo creo lo que nadie ve, porque estoy llegando a ese lugar. Y hoy siento que hoy es un día en el que Dios quiere que esta iglesia se mueva en ese lugar, en ese espacio. Que la vida no nos separe de lo que Dios está haciendo. Ay, es que estoy angustiado y no puedo orar. O es que solo estoy angustiado, oro. Que todo el tiempo sea un momento. Cierra ahí tus ojos. Porque yo creo que hoy Dios quiere hacer esto súper importante en nuestras vidas. Y yo creo que hoy Dios te está diciendo así como, acércate. Te voy a contar un secreto. Y
lo maravilloso de los que estamos hoy aquí es que estamos en el mismo lugar.